democracia. Ya, pero dime la verdad, ¿tú has soñado con ser presidente del Perú? Bienvenidos a No Se Lo Pierdan. Esta vez está con nosotros Lucas Gersi Murillo. ¿Cuántos años tienes ya, Lucas? Antes que nada, Nicolás, gracias por la invitación, feliz de estar acá y un saludo a toda la audiencia con mucho cariño. Yo tengo 31 años, yo nací el 12 de noviembre de 1991, ya cada vez menos joven, pero todavía joven, ¿no? Y lo que me queda de juventud habrá que invertirla bien, ¿no? Lo que me queda de juventud. Habrá que invertirla Pero es que bien. tú siempre fuiste medio niño viejo. Yo tengo un recuerdo que quiero compartir con ustedes, ¿eh? No sé cómo así, pero estábamos en Cancún, en una playa paradisiaca, donde todo el mundo quería meterse, hacía un calor además endiablado, todo el mundo quería meterse al mar, jugar fútbol en la arena, pero Lucas, que era, ¿cuántos años tenía Lucas? Era el 2001, era eso, ¿no? Sí, era niño, pues 10 había tenido años. 7, 8 años. 8. Algo así. Lucas quería cultura. Yo quiero culturizarme, yo no quiero estar, quería ir a los museos, a las ruinas, ¿te acuerdas? Sí, sí, claro, yo me acuerdo bien. Y yo te llevé a ti al Parque Arqueológico de Tulum. Claro ¿no que es cierto? sí. En esa época. Sí, Claro sí, que sí. por supuesto. Y recorrimos además, ¿te acuerdas el laberinto este de Cancún? Oye, ¿no te acuerdas del Había un laberinto, Sí. no me acuerdo el nombre del sitio, pero había un laberinto, así es. Pero, en fin, o sea que a este señor yo lo conozco desde muy Efectivamente. chiquito. Ahora, ¿cómo es posible? O sea, tú eres abogado casi inevitablemente, ¿no? Genéticamente abogado. Bueno, pero tu siempre- viejo es un abogado legendario, tu madre es una abogada temible, ¿no es cierto? Bueno, más yo- te yo vale no desde- tener al otro lado a María Murillo. Desde ¿Ah? niño, obviamente, yo crecí en un ambiente donde se hablaba de derecho, se respiraba el derecho y además se disfrutaba del derecho, porque no era solo un medio de ganar la vida, sino era en realidad una pasión y algo que se debatía intensamente, ¿no? Entonces a mí ellos me contagiaron el entusiasmo. Nunca nadie jamás me intentó persuadir para que estudie Derecho o me dijo, si no estudias Derecho quedas mal, sino que fue simplemente un entusiasmo que me contagiaron y yo desde muy niño tuve siempre la certeza que yo Tú quería eras un abogado de 10 estudiar años. Derecho, ¿no? A los 10 años ya eras abogado. Yo me acuerdo la biblioteca de tu viejo, que es un lugar, aparte de la cantidad impresionante de libros, el lugar es como mágico, ¿no? Bueno, digamos, yo a mi viejo le tengo un agradecimiento grande porque es una persona que me ha educado más que con las cosas que me ha dicho, con su ejemplo, ¿no? Y siempre, más que abogado, yo creo que la vocación de él es la vocación de profesor, ¿no? La vocación de los libros, de historia, los libros de política, hablar de filosofía y ese amor en general al conocimiento. Yo siento que él me lo dio de muy niño y me motivó y prácticamente todas las cosas que yo ahora hago es por el ejemplo que me dio él y que me dio mi madre. Ahora, a ti te inocularon. Yo agradezco eso. Claro, Es pero parte no de- solo creciste en medio de libros, de conversaciones, de discusiones sobre temas jurídicos, constitucionales, sino del liberalismo, ¿no? O sea, el liberalismo es una cosa ¿no? Tu viejo fue uno de los fundadores del liberalismo y eso es algo que se ha respirado en tu casa desde chico, ¿no? Bueno, fundador del liberalismo no, eso es muy En antiguo. el Perú, quiero decir. Pero es una de las personas que más ha estudiado el tema. Digamos, el tema del liberalismo es bien interesante porque es algo que a veces no se comprende bien, no se entiende bien, ¿no? Hay mucha malinterpretación alrededor de lo que significa el liberalismo. Y si tú me pides a mí una definición, Nicolás, el liberalismo, básicamente la idea central es que el conocimiento en el mundo no está concentrado en unos pocos, sino disperso en un montón de gente. Que la sociedad funciona no porque hay uno en la cúspide que ordena a todo el mundo lo que tienen que hacer, sino porque cada uno tiene cierto conocimiento y lo aporta a través de mecanismos descentralizados como el mercado y también como la democracia. Entonces el liberalismo es eso, ¿no? Es la realización de que no todo lo que funciona es diseñado por alguien y no todo lo que es diseñado por alguien funciona. Al final, Claro. Eso es el liberalismo, entender la existencia de los órdenes espontáneos, entender la existencia del mercado. Claro, pero eso de alguna manera hace del liberalismo, en los términos que tú lo planteas,
digamos, una manera de ser revolucionario, digamos, ¿no? En un mundo... Pero ¿cómo se condice eso con el conservadurismo de la gente que se pretende liberal? Eso es lo que a mí no me... El o sea, ¿cómo puede ser liberal y estar en contra del feminismo, por ejemplo, o de la homosexualidad, o de los derechos de la comunidad LGTBQ+? A ver, yo lo he dicho antes y lo vuelvo a reiterar. En el Perú ser liberal es un acto profundamente revolucionario, porque América Latina y el Perú lo que son es antiliberales. En el Perú, para triunfar en la vida, uno no utiliza el mercado, sino para triunfar en la vida muchas veces en el Perú lo que se utiliza es el mercantilismo. ¿No es cierto? Los empresarios en el Perú, no hoy, sino tradicionalmente, ¿qué han hecho para salir adelante? ¿No? Hacer un lobby para que no haya libre competencia, ser amigo del regidor, amigo del alcalde. O coimearse. O coimear, que ocurre muchas veces, ¿no? Entonces el liberalismo más bien lo que busca es tener un mercado abierto, competitivo, que pueda estar al servicio de la mayoría de la gente. Y eso es prácticamente hacer una revolución, ¿no? El liberalismo jamás va a estar en contra de que una persona desarrolle su proyecto de vida. El liberalismo busca que todas las personas puedan tener una vida plena en la medida en que no le hagan dado a nadie. Entonces, por eso yo siempre voy a defender los derechos LGBT. Siempre voy a defender los derechos de las mujeres y los derechos individuales de todos, ¿no es cierto? Lo cual no significa tampoco que vamos ya a entrar a otro tipo de cosas que no son las correctas, ¿no? Pero en España votarías por Vox. ¿Tú has estado en eventos de Vox? Yo he estado en eventos de Vox y he estado en eventos de un montón de organizaciones de diversas tendencias políticas. Yo acabo de volver de Paraguay, donde estuve en una conferencia organizada por varios presidentes latinoamericanos, muchos de los cuales eran de centro izquierda. El que convocó esta conferencia, Vinicio Cerezo, que fue presidente de Guatemala, es un socialdemócrata, una persona de izquierda. Entonces yo converso con gente de todo el espectro político. Por eso es que yo voy a Willax y también voy a Exitosa. Porque las personas que se encasillan a sí mismos y dicen yo solo hablo con los que piensan exactamente igual a mí, eso te empobrece intelectualmente y hace que no transmitas tus ideas a quienes tienes que transmitir tus ideas. Entonces yo siempre soy una persona ecuménica, ¿no es cierto? Yo he estado en eventos de Fuerza Popular, de Acción Popular, del APRA, y el día que me invite la izquierda, yo voy también con la izquierda. Porque eso es construir democracia en el Perú. Dime la verdad. Eso es construir democracia. Ya, pero dime la verdad. ¿Tú has soñado con ser presidente del Perú? O sea, yo sé que tú dices no depende de una persona. Sí, es cierto, no depende de una persona, depende de que haya un proyecto. Pero tú te imaginas a ti mismo como eso, como un potencial candidato a la presidencia. Mira, Nicolás, digamos, yo no tengo edad para postular y estoy en un momento en el cual no es responsable, ni adecuado, ni es el momento estar haciendo ese tipo de especulaciones, ¿no? Digamos, yo de niño me he interesado en la política, siempre he estado interesado en la política. En algún momento habrá sido algo que se me ha cruzado por la cabeza, pero no está en mi agenda. Pero sí se te ha pasado por la cabeza. Sí, se me ha pasado por mi cabeza. O sea, cuando te pones a revisar todos los... En el colegio, ¿no? No, pero no solo... En el colegio alguna vez te pasó... Sí, en el colegio me fastidiaban a veces mis compañeros de clase con eso. El candidato Gersi. Me fastidiaban con eso, era como una broma en el colegio. Pero en la universidad también era una broma de repente. Pero no es algo que esté en mis planes de corto plazo, ni de mediano plazo tampoco. ¿No? Porque no es el momento. Pero no quiere decir que no sea posible, digamos, ¿no? Como opción para ti. No es algo, no es imposible, pero no está en mis planes en este momento, ¿no? Entonces, está bien, me has contestado, me has dado lo que quería saber. Ahora, Lucas, tratemos de conocer un poco el otro lado tuyo. Es decir, ¿cuál es ese? o sea, yo te conozco desde chico, tu interés por la cultura, ¿no? Pero tú no eres deportista, ¿no? ¿O sí? ¿O practicas algún deporte? No, yo la verdad debería hacer deporte, pero no hago, ¿no? Digamos, así como mis papás me dieron el ejemplo de la lectura, me dieron también el mal ejemplo de no hacer deporte, ¿no? Tanto así que Enrique Gersi no hace pues nada de deporte y esa mala costumbre me la pasaron, ¿no? Tendré que quitarme la mala costumbre y ponerme a hacer deporte. Y ahora, ¿quién es más valiente, tú o tu mujer?
Mi mujer es más valiente porque se apellida así. Valeria Valiente. Ella se apellida así, claro que sí. Pero ella se hace deporte, ¿no? ¿O no? Ella hace, sí, digamos, hace deporte, pero no es que haga deporte competitivo, ¿no? ¿Y cómo fue el romance? Bueno, o sea, ¿cómo la conociste? Yo a ella la conocí el año 2015 en una conferencia que se desarrolló en El Salvador, que era una conferencia precisamente sobre ideas de liberalismo, ¿no? Y luego yo estuve con ella desde el 2015 hasta ahora. Es un romance largo, una relación pues muy larga. Fue un amor a primer discurso. Fue casi un amor a primer discurso y fue, la verdad, una relación donde le pusimos mucho amor y mucha disciplina y mucha empatía al tema, porque estuvimos en una relación a larga distancia muchos años, ¿no? Porque ella vivía en Guatemala, estudiaba ahí, en la Universidad Francisco Marroquín, yo evidentemente vivía en el Perú y ella recién se ha mudado al Perú el año pasado. Entonces fue una cosa que requirió mucha disciplina, mucho trabajo, pero ahora que está ella acá, estamos los dos muy contentos. ¿Y cómo son? ¿Son una pareja romántica, cariñosa, afectuosa, no? Sí, por supuesto. De la apapache, como dicen ¿no? Bueno, los mexicanos. yo más que ella, ¿no? Definitivamente, pero sí, digamos, es una cosa bonita que uno aprende, un crecimiento, ¿no? Toda una experiencia de vida, definitivamente, ¿no? Estoy tratando de imaginarte así, la versión romántica de Lucas Gersi. ¿Existe, no? No, pero claro, por supuesto. Claro que existe. ¿Ah? Por supuesto que existe. ¿Y quién tomó la iniciativa en la relación, tú o ella? Yo creo que para que una relación pueda funcionar, son los dos los que tienen que tomar la iniciativa. Claro, pero ya, digamos, tú dices, ¿no? Ella era estudiante, tú fuiste seguramente a una conferencia a hablar. Así es. Y ella te vio y dijo, este es el amor de mi vida. O tú estabas hablando en la conferencia y viste a alguien que te miraba y fue una cosa mutua. La verdad es que ella era... Un clic. Ella era de las que estaban en el staff de organización y creo que parte de su trabajo era recibir a los que venían del extranjero. Entonces ahí fue un poquito que la cosa espontáneamente fue apareciendo, ¿no? Pero te dio un trato preferencial, me imagino. Yo creo que sí. Con retrospectiva, seguramente sí. Ahora, Lucas, ¿a ti qué te gusta? ¿Te gusta el cine, la música? ¿Tienes alguna afición? Digamos, a mí me encanta el arte, me encanta el cine, me encanta la música, pero no me hagas trivia de esas cosas porque voy a jalar, ¿no? No claro, es que sea, no es que sea conocedor, no es que sea conocedor tampoco. Yo soy básicamente un ratón de biblioteca, ¿no? Yo soy un nerd, ¿no? Si tú me dejas solo, a mí lo que me gusta es leer además libros raros, ¿no? De historia, cosas antiguas. Yo soy eso, un ratón de biblioteca, orgulloso y redento, eso es lo que soy. Digamos, yo estoy feliz en la biblioteca. También viajando, conociendo el Perú, caminando. O sea, te pones tus zapatillas, tu buzo, entras a la biblioteca, te sientas. Sí, ahí es donde me vas a encontrar en mi hábitat natural, ¿no? Y yo no tengo ningún complejo en decir que yo soy un tremendo pues nerd, ¿no? Eso es lo que yo soy. De ahí viene mi formación, de ahí viene mi vocación. Pero escucha, uno puede ser. Y ahora soy un nerd público, pero igual no. Un nerd que salió del closet. Sí. Exactamente. Cada vez es mayor el número de personas, cada vez más y más, que se informan y toman sus decisiones a través de las redes sociales. Ahí es donde deciden qué comprar o qué servicios contratar. Por eso es importante que anuncies en las redes sociales, que anuncies acá. Conéctate con nosotros. Tú sabes que tú puedes ser un lector. Mira, a mí me llamaba la atención mi viejo, uno de los recuerdos más fuertes que tengo es de mi viejo leyendo. Y con una concentración, y leía, y yo miraba, yo era niño, ¿no? Matemáticas financieras. O sea, ¿quién puede leer con esa pasión como si estuviera leyendo pues una novela francesa, esas de amor y crimen, ¿no? O una novela rusa, esa. No, estaba leyendo matemáticas financieras. Bueno, los que le gustan los números siempre dicen que los números son elegantes, que tienen una belleza, ¿no? Qué sé yo. Pero yo de números no es mi especialidad. Pero tú eres de ir al cine, tú eres de tirarte en la cama con Valeria a ver series de Netflix. Sí, muchas veces hacemos eso, claro.
muchas veces, sí. Pero, por ejemplo, ¿qué cosa? ¿Tienen cosas favoritas? Digamos de todo un poco, no es que haya nada así resaltante de lo que seamos fanáticos, ¿no? ¿Y ella cuál es la pasión que tiene? ¿Cómo se ha acomodado a la vida acá en el Perú contigo? La pasión de ella es el tema del cultivo del café, porque ella por familia, ¿no es cierto?, lo que hace mi suegro, su padre de ella, es dedicarse al cultivo del café. Y eso en Centroamérica es una cosa muy especial, con mucha tradición, que se hace de hace mucho tiempo. Y, por ejemplo, ellos hacen un café de especialidad, que es un café muy especial. Además, lo hacen completamente con puras energías renovables. Por ejemplo, la empresa de ellos, el café es con paneles solares, con energía eólica. Eso lo venden por el mundo y es una cosa muy especial, ¿no? Es casi como si fuese el mundo. ¿Qué es lo que más se está valorando en el mundo? Que no es solamente, o sea, es el uso de todos los procedimientos, lo menos invasivos de la naturaleza, pero además orgánico. Es una parte importante, ¿no? Es casi como el mundo del vino, es el mundo del café, ¿no? Hasta hay variedades que se hacen injertos. El café, dependiendo si está en una zona con más empinación, con menos empinación, ya va a ser diferente. Entonces es una cosa, pues, muy sofisticada, muy bonita, ¿no? Y Valeria, es una pasión. Y Valeria está involucrada en eso. Valeria está trabajando acá en el tema del café. Ella trabaja en la empresa de su familia, tiene varios trabajos más en ONGs internacionales, pero lo que más le apasiona a ella es el tema del café, ¿no? Que es una cosa muy bonita, porque además lo que hacen ellos tienen pues una planta procesadora, tienen tierra propia, pero capacitan a pequeños productores de los alrededores sobre cómo hacer la producción de café y luego les compran. Claro, y los incorporan a las cadenas de exportación. Es casi como si fuese un trabajo de cooperativa. Claro. ¿No? Donde el dueño pues, de la planta industrial y de la tierra incorpora a productores pequeños que están alrededor para que su café pueda llegar a mercados internacionales. Esto de la gente que ama el café, hay un médico peruano que es Alberto Treyes, ese apellido, que es probablemente el mejor neurocirujano que tenga este país. Pero cuando te habla de café, porque él, aparte de neurocirujano, es cultivador de café en la convención, por la familia, Pablo Iborda, ¿no? Y produce plantones y trabaja con agricultores de café, y cuando empieza a hablar de su café... Yo lo he conocido, Alberto Treyes. Es una cosa que no puedes creer, ¿no? Porque se convierte, el neurocirujano se transforma en un agricultor orgulloso y enamorado del café, ¿no? Y del aroma y del sabor, ¿no? Así es. Eso, es una cosa muy hermosa, ¿no? Y yo he aprendido mucho, estoy aprendiendo mucho. Evidentemente yo no soy ingeniero agrónomo ni nada que ni se aproxime a eso, pero me gusta y estoy aprendiendo. Ahora, cuando tú eres de bailar, de ir a fiestas. Digamos, yo disfruto bailando y disfruto las fiestas, pero yo soy una persona que tiene la característica de ser físicamente torpe. Entonces, no me quieres ver bailar, ¿no? No me quieres ver bailar porque... O sea, si alguien te quiere hacer daño, tiene que poner un video tuyo bailando. Claro, sí. Aunque como lo haría de buen humor, de repente es algo bien parado. Lo van a guardar para cuando seas candidato. Usted votaría por alguien que baila así. Yo te digo con humildad que en un concurso de baile me aman. Pero bailo con una sonrisa y feliz, ¿no? ¿Qué es de lo que se trata finalmente? Sí, claro. ¿No? Ahora, ¿y cómo fue para tu boda? ¿Ah? No, fue una cosa horrible, seguramente. Pero no hiciste por eso... ensayo, y sí, fuiste a los ensayos, porque a veces se hacen ensayos, ¿no? Para las bodas. La verdad casi no hice nada de eso, pero finalmente salió bonito por la alegría y el amor, ¿no? Claro, porque la gente que aprendió a quererte como eres. No vas a esperar que Lucas haga pues acá un dancing de esos. Mira, Travolta. Todos tenemos... No he hecho Travolta. Bueno, puedo hacer un baile así, pero va a ser una cosa chistosa, ¿no? Seguramente lo va a ser algo chistoso. Digamos, todo el mundo tiene sus fortalezas y también sus limitaciones, ¿no? Y uno asume sus fortalezas y sus limitaciones. Y ya. ¿No? ¿Cómo baila Nicolás Lucar? Me defiendo, creo. Gran bailarín tampoco soy, ¿no? Pero, digamos, ahí me defiendo. Ahora, Lucas, tú planeas tener hijos, me imagino.
Claro, cuando llegue pues el momento, es algo que seguramente me va a tocar, ¿no? ¿Y cuántos? ¿Qué piensas tú de la cantidad de hijos que la gente debe tener? Porque ustedes son dos, ustedes. Yo tengo un hermano, claro, somos ustedes dos. son dos. Digamos, a mí me gustaría tener quizás 2 hijos, creo que es un número razonable, ¿no? Pero finalmente lo que me toque, eso es lo que tendré y seré muy feliz, ¿no? Pero claro, digamos, a mí la familia es algo que me gusta, ¿no? Finalmente el entorno en el cual uno está todas las mañanas cuando se levanta y el entorno donde comparte la alegría y la pena y los sueños es la familia, ¿no? Entonces yo soy una persona que siempre busco este tema de la familia, ¿no? Ahora, ¿te has dado cuenta que hemos comenzado esta entrevista conversando sobre tu padre, que es un referente inevitable, pero acá ha pasado como otras veces en la historia? Tú has dejado de ser el hijo de Enrique Gersi para que la cosa sea al revés. Él es el papá de Lucas Gersi cuando lo ven en los restaurantes. Esa es una broma que él a veces me hace, ¿no? Es una broma que él a veces me hace. Digamos, mi padre me ha enseñado muchísimo y para mí siempre fue muy claro que él era una persona que me iba a poner la valla bien arriba. Yo creo que ser hijo de mi padre de alguna manera siempre me ha motivado a esforzarme el doble en absolutamente todo lo que yo hacía. Porque en el Perú automáticamente mucha gente me decía, ¿no? En la universidad, ¿no? Ah, seguro porque tu papá, ¿no? Siempre la gente crítica por fastidiar. Sí, seguro te han puesto esa nota porque tu viejo es amigo del siempre es el mote claro, del hijito de papá, ¿no? Entonces yo para defenderme de ese mote siempre he trabajado el doble, el triple, ¿no? Y a mi papá solamente agradecimiento por las cosas extraordinarias que me enseñó. ¿Y cómo manejas tú? Tú eres famoso, Lucas, en este momento. O sea, tú entras un poco, pero sobre todo en ciertos estratos. Tú entras a un restaurante, a un club, la gente sabe quién eres. Sí, muchas veces. Y se te acerca, la gente te habla. Muchas veces sí, otras veces no, ¿no es cierto? Han habido momentos de que yo he tenido actividad política más intensa, otras veces menos intensa. Entonces, claro, muchas veces la gente se acerca a saludar, a preguntar. ¿Y tú tienes amigos de izquierda o eres como esa gente que es decir, que algo así como que pasa por el cernidor ideológico en la selección de sus amistades y de sus afectos? A ver, yo tengo amigos que son de izquierda, por supuesto. Y tengo amigos que eran más de derecha y se han vuelto un poco de izquierda. Eso es común. Yo estudié en la Universidad Católica. Claro. En la Universidad Católica la mayoría de profesores son de izquierda. Y yo he tenido profesores extraordinarios que son personas de izquierda. Digamos, yo no he sido una persona que ha estado pues en una burbuja, sino permanentemente debatiendo con la gente que tiene otras posturas, ¿no? ¿Y tú podrías ser amigo de Sigrid Bazán, que estuvo con nosotros hace unos días, o no? Bueno, yo de hecho la conozco a Sigrid Bazán de la época de la universidad. Ella no es mi amiga, nunca tuvimos la oportunidad de desarrollar amistad, pero yo la he tratado bastante, ¿no? Como adversaria política en su momento, no como enemiga, ¿no? Como adversaria política. Y yo tendré mis discrepancias profundas con ella, pero la respeto. Y cuando habrá que criticarla, me tocará criticarla y es así. ¿Y no te perturba a ti el nivel de violencia que se ha introducido en la política peruana? Este nivel de confrontación, o sea, por ejemplo, en las elecciones del 2021, si tú no votabas por Keiko no eras peruano, ¿no? O esa especie de votar contra Keiko porque es Keiko por el odio a Keiko, ¿no? O sea, esa cosa tan... No sé cómo definirla, tan fea, ¿no? El Perú tiene una situación de polarización política tóxica, ¿no? Que va de un lado hacia otro y al revés, ¿no? Digamos, hay una polarización política muy, muy tóxica también, ¿no es cierto?, de gente que dice, si es que tú apoyas al APRA o a Fuerza Popular, eres prácticamente basura, ¿no? Menos que basura, prácticamente. Entonces, es muy importante disminuir el nivel de polarización en el Perú. ¿Por qué es importante disminuir el nivel de polarización en el Perú? Porque si la política peruana está polarizada, esa polarización es aprovechada por aquellos que de verdad están a favor de una dictadura para fragmentar y destruir la democracia en el Perú.
En los dos extremos. Si es que los demócratas... Pero en los dos extremos. Pero ahí yo sí discrepo contigo, Nicolás. Yo no creo que haya un grupo de gente en la derecha significativo que esté en contra de la democracia en el Perú. Pero esos grupos La amenaza a la democracia en el Perú viene de la izquierda, que quiere imponer la Asamblea Constituyente, la dictadura, al estilo de Maduro, de Chávez, ¿no? Eso es, por supuesto, ese es el problema, por supuesto. ¿Tú crees que eso lo vimos el 7 de diciembre, por ejemplo, con claridad, ¿no? No, pero ¿tú crees que eso sea siquiera posible? O sea, el fenómeno de Chávez es difícil de repetir. Era un militar que venía de un intento de golpe y tenía una gran influencia sobre las Fuerzas Armadas. En segundo lugar, venía no solo de un tremendo descrédito de la clase política, era un hombre popular. Chávez será un ejemplo, pero hay otros ejemplos de líderes que están en contra de la democracia en América Latina, ¿no? Evo Morales, Nayib Bukele en El Salvador, que no es de izquierda y también pone en riesgo la democracia en ese país. Es decir, más bien de derecha, Nayib Bukele. ¿no? En realidad es un corsario que no tiene bandera y su origen político viene de la izquierda, ¿no? Porque él fue alcalde de San Salvador por el Frente Farabundo de Liberación Nacional, que era la guerrilla, ¿no? En El Salvador. Entonces, en América Latina la democracia es frágil. Y todos los que somos demócratas, tenemos que estar unidos contra los que quieren quebrar la democracia. Por ejemplo, esta marcha de la toma de Lima es una marcha cuyas banderas son banderas antidemocracia. Asamblea Constituyente, liberar a Pedro Castillo, reivindicar el golpe de Estado del 7 de diciembre. Es una marcha cuyo programa es antidemocracia. Claro, y hay gente, pero déjame terminar mi idea, Nicolás. Hay gente que odia a la derecha tanto, que prefiere legitimar a esa marcha porque piensa que esa marcha le va a hacer daño a sus enemigos. Pero yo creo que quienes piensan, o sea, cuando salga esto al aire ya va a haber pasado la marcha, porque esto va a salir el domingo, ¿no? La marcha ha sido en el momento que salgamos al aire el miércoles, pero yo creo que más allá de lo que pase, el sector que piensa que Castillo debe regresar, incluso los que plantean hoy una asamblea constituyente, son la minoría. Lo que hay es una gran insatisfacción. Esa es la plataforma de lucha, no sé. De esta movilización que se está convocando y de un sector minoritario, es verdad, de un sector minoritario, pero que tiene una capacidad de desestabilización muy importante en el país. Claro, pero eso tiene que ver claro, pero eso, Lucas, tiene que ver con que hay un la mayor parte de la izquierda en el país, Nicolás. Pero ¿sabes lo que ocurre? Es la postura de la mayor parte de la izquierda en el Perú. Pero mira cómo han cambiado las cosas. Cuando terminó el gobierno de Fujimori, se hizo una comisión para reformar la Constitución. Y hubo 3 grandes conclusiones, pero digamos, la más importante es que había que agarrar la Constitución del 79, decían unos, e incorporarle las reformas del 93, otros decían no, hay que agarrarla del 90, en fin. Pero al final todos terminaban proponiendo una asamblea constituyente. La asamblea constituyente no fue nunca una bandera de la izquierda, era una bandera, incluso tú podrías asociarla más bien a la derecha, que había que tener un evento democrático representativo de los partidos y que legitimar una nueva constitución para reemplazar a la de Fujimori. Después ha pasado el tiempo y eso se ha pervertido completamente, ¿no? Pero nos estamos yendo muy a lo político, ¿no? Yo quisiera que regresemos al tema más bien de los peligros de la violentización de la política peruana. ¿A ti no te preocupa el grupo La Resistencia, esta gente que va y le tira basura al IDL? Mira, que el pobre Nicolás, a ver. Pancho Sagasti quiere hacer una presentación de un libro y va y se lo boicotean. A ver, yo he sido crítico de muchas cosas que hace La Resistencia. Por ejemplo, hacer una marcha en la casa de una persona no me parece, ¿no es cierto? Pero ellos no han cometido violencia en el sentido de causar heridos, causar muertos. Aún. Eso es una especulación que tú puedes tener. Yo no creo que sean capaces de matar a alguien. Y espero que no lo hagan y no creo que lo vayan a hacer. Pero el tema es, en el Perú sí tenemos un problema grave de violencia política. Y el problema grave de violencia política no es la resistencia.
El problema grave de violencia política que nosotros tenemos es que si una persona hace movilizaciones, por ejemplo, en Juliaca o en Puno, en una posición contraria a la de la extrema izquierda, ahí sí hay un piquete ultraviolento que agrede con extrema violencia a las personas. Cuando nosotros hemos hecho actividades en el sur del Perú, en Cusco, en Puno, ahí sí han habido heridos. Piedrazo en la cabeza, palazo en la cabeza. La gente, los partidarios de Perú Libre, casi matan a un señor en el año 2021, al ingeniero Muro, ¿no es cierto? Que en la Plaza San Martín, los delincuentes que habían ahí prácticamente lo matan, ¿no es cierto? Los bloqueos de carreteras, las marchas, los ataques a la policía, toma de locales, incendio de locales, ese es el problema en la violencia política que tenemos que denunciar, no la resistencia, que está mal que hagan un plantón en una librería o un plantón en la casa de alguien, ¿no es cierto? Eso yo lo condeno, pero hay un tema de énfasis, ¿no? Hay un tema de énfasis. La violencia como método político lo tenemos que erradicar. ¿Sabes qué habla? Y ese es un problema casi exclusivamente de la izquierda en el Perú. Casi exclusivamente de la izquierda en el Perú. Es así, Nicolás. Tengo una pregunta final. Sí. ¿Qué es lo que crees tú que debe ocurrir en el Perú? ¿Debe haber un nuevo movimiento Libertad? O sea, ¿tú crees que hay alguna esperanza en el Perú con los que son los partidos que casi no hay ninguno que no dé vergüenza? O sea, no hay uno, no sé, son una vergüenza los partidos. En el Perú el problema que tenemos es que hay una fragmentación electoral muy grande y eso, al generar una fragmentación enorme, prácticamente es una ruleta rusa quienes van a pasar a segunda vuelta. Lo que tiene que ocurrir en el Perú es que el sector más liberal, de centro derecha, por llamarlo de alguna manera, tiene que estructurarse institucionalmente. Porque ese sector, que es muy importante, y yo pienso mayoritario en Lima, es un sector que no tiene partido, ¿no es cierto? Es el sector que votó por Hernando de Soto en una elección, por PPK en la elección anterior, ¿no? Y que se ha quedado sin partido. Entonces ese sector necesita una representación más institucionalizada. Y el problema es que la izquierda en el Perú tampoco tiene una representación más institucionalizada. Es decir, debería tenerla. Debería tener. El Perú necesita un partido, pongámosle el nombre que sea, socialista, socialdemócrata, el nombre que sea, un partido de izquierda claramente democrático e institucional. Y no hay, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar reinstitucionalizar nuestra política a través de una serie de reformas que permitan que ello ocurra. Por ejemplo, premiar las alianzas, castigar a los que no van en alianzas y encontrar fórmulas que permitan hacer eso, ¿no? De repente reducir un poquito el tamaño de los distritos electorales, buscar la fórmula, ¿no? Para que En eso estás. En eso estás. Tú dices, no es tiempo de hablar de candidaturas presidenciales, aunque no excluyes la posibilidad. Pero ¿cuál es el momento entonces? Bueno, o sea, ¿cuál es este momento? ¿Es el momento de construir ese partido? Yo estoy, Nicolás, permanentemente haciendo campaña en defensa de las ideas que creo que son las correctas. Hace poco estuve, por ejemplo, en Arequipa. Tuvimos varios eventos muy buenos en ese sentido. Entonces yo voy a seguir, a veces con más intensidad, a veces con menos intensidad, viajando por el Perú, hablando de las ideas liberales, ¿no? Y yo creo que eso va a contribuir a que se pueda conformar un movimiento que luego va a tener una participación política. Entonces estamos haciendo eso. Y evidentemente va a haber gente que le va a molestar, que le va a fastidiar, que se va a sentir amenazada. ¿Tú te ves a ti mismo como el Milei peruano? El Javier Milei peruano. Esas comparaciones no son pertinentes porque Milei es candidato presidencial, yo no, ¿no es cierto? Pero yo creo que en general el camino que está marcando Milei está bien, ¿no? Y más o menos por ahí tenemos que transitar peruanizadamente, ¿no? Sin duda. Una versión peruana de Milei. Sí, porque Milei no empezó como candidato a la presidencia, comenzó diciendo cosas, ¿no es cierto? Sí, claro, por supuesto. Simplemente diciendo cosas en la radio, en la televisión. De manera muy argentina, con su método, ¿no es cierto? Con su lenguaje procasa. Con su lenguaje de comentarista deportivo, que es realmente lo que tiene Milei, que es una cosa muy argentina, ¿no? En el Perú las cosas serán diferentes. Como el Gonzalo Núñez, así. Sí, claro. En el Perú las cosas serán diferentes, pero vamos a tener una participación política basada en ideas. Y yo creo que lo que estamos haciendo, y es algo que a varios sectores de la izquierda le causa pues una picazón, una alergia, lo que estamos haciendo es empezar a hacer política liberal de derecha basada en ideas, ¿no?
no basada en intereses o en un arreglo bajo la mesa o en ir a ofrecer cosas, sino en ideas, ¿no? Y yo creo que eso va a marcar una diferencia en O sea, ¿tú no crees que es decir, el Perú ha crecido en términos macroeconómicos de una manera extraordinaria en los últimos años? Sí. Pero junto con eso, el Perú tiene unos índices vergonzosos, déficit de infraestructura educativa, desnutrición infantil, anemia infantil, un sistema de salud que se cae a pedazos, una infraestructura que comparada con cualquier país es una vergüenza, no tenemos planes, no tenemos proyectos, estamos desindustrializados. Es decir, ¿no te parece que eso es un fracaso del liberalismo? El crecimiento económico que ha tenido el Perú ha dado lugar a muchísimas mejoras muy significativas en términos sociales. Por ejemplo, la mortalidad infantil es mucho más baja que antes, la desigualdad es mucho más baja que antes, ¿no es cierto? El analfabetismo es mucho más bajo que antes. Ha habido una mejora monetaria, también no monetaria, transversal. Y hay unas estadísticas muy interesantes que han sido elaboradas por el economista Iván Alonso que acreditan todo esto. Cuando yo doy presentaciones, muchas veces muestro toda esa estadística. Donde nosotros tenemos problemas. Pero donde tenemos problemas. Algún pero debes tener. No, claro, es lo que tú acabas de decir, ¿no? El tema de la infraestructura, de la mala gestión pública, de la corrupción, eso, digamos. Ineficiencia y corrupción. El modelo y la extrema inestabilidad política que tiene el sistema en el Perú. Es decir, el Estado peruano tiene problemas graves, gravísimos. Por eso es que tenemos que ser revolucionarios. En este momento el piloto automático va a llevar al Perú al quiebre de su democracia, a la destrucción de su democracia. Y si no tenemos una agenda profundamente reformista en el corto plazo, vamos a tener una crisis todavía peor que la que tenemos. Por eso yo siempre hago la pregunta, ya, se va Dina Boluarte y después ¿qué? Esa es la gran interrogante. ¿Tú piensas que deben adelantarse las elecciones ahora que tiene que irse Dina Boluarte? No, yo estoy en contra de adelantar las elecciones y estoy en contra de adelantar las elecciones por una razón de principio, que es que la Constitución no te habla de la figura del adelanto de elecciones. La Constitución te dice que se adelantan las elecciones si Dina Boluarte renuncia o es vacada. Si nosotros nos inventamos una figura que no está en la Constitución porque creemos que es conveniente, plantamos tempestades futuras, porque gane quien gane la siguiente elección, el que pierda va a decir adelanto de elecciones. Tenemos que terminar. Hay que respetar las reglas. Quiero terminar con una pregunta. El 23 de julio son las elecciones en España. ¿Por quién votarías? Tendría que revisar los programas, pero no es tan ver los candidatos. No es tan complicado. ¿Ya? Está claro que por Pedro Sánchez y hacia la izquierda no votaría. Te queda Alberto Núñez Feijóo y el señor Fernando Abascal. Es decir, el Partido Popular o Vox. ¿Por quién votarías? En principio, sujeto a revisión y a mayor análisis, votaría por el PP. Pero no he seguido la trayectoria de los dos candidatos en detalle, tendría que revisar un poco más, ¿no? Pero en principio me identifico más con el PP. Con el Partido Popular. Sí. Qué bueno. Definitivamente. O sea, yo no, si yo viviera en España no votaría seguramente por el PP, pero no me hubiera gustado que vote por Vox. ¿Por quién votarías tú en España? Yo no sé, por el PSOE, probablemente, pero es que... ¿O por Podemos? O sea... No, por Podemos no. Yo creo que lamentablemente la tragedia española es que el bipartidismo entró en crisis por la incapacidad de, ¿no es cierto? Porque lo ideal hubiera sido que haya dos grandes partidos, el PSOE y el PP, que se turnen en el poder y que haya una democracia estable de largo plazo. El problema es que ahora, para poder gobernar, se tienen que aliar con los extremos y ahí es donde vienen los problemas, ¿no? Entonces la situación es bien complicada, ¿no? Pero probablemente me sentiría más tentado de votar por el PSOE, pero con condiciones, como tú, ¿no? Con condiciones. Natural, ¿no? ¿No? Sí. Pero en fin. Pero la entrevista era para ti, no para mí. No importa por qué no voy a votar yo, podría votar yo. Está Lucas, bien. Te agradezco muchísimo. Gracias, Nicolás. Siempre bueno venir a conversar, siempre salen buenas Pero por supuesto, me ha encantado conversar contigo, te agradezco mucho por haber estado acá. Gracias, Nicolás. Nos vemos la próxima. Nos vemos.